Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy hicimos un poco de trampa. He utilizado la tecnología para poder grabar este programa. Voy a responder absolutamente todas sus preguntas, tal vez un poco más tardío, pero para que ustedes tengan la respuesta que están buscando. Hoy día vamos a hablar del lifting facial o el estiramiento facial. En medicina se conoce como ritidectomía. Les dejo un reportaje en este momento para que vean lo que la gente piensa. Regresamos en un rato. La búsqueda de ganarle la partida al reloj que diariamente dice que el tiempo jamás se detiene ha hecho que las personas busquen diferentes maneras de verse menos envejecidos. Es por eso que encontramos cientos de marcas de cremas antiarrugas que llenan perchas en los centros comerciales o supermercados. Pero existen efectos inevitables que las cremas no pueden ocultar, y los efectos del paso del tiempo, la exposición prolongada de la piel al sol o el estrés diario se hacen especialmente visibles en la cara y el cuello. Comienzan a aparecer surcos y pliegues en el rostro que hacen que la expresión facial pierda definición y tono. Creo que dentro de su normalidad, 1 o 2 cirugías me parece normal. ¿Se realizaría usted un estiramiento facial? Todavía no me hace falta. Claro que yo me haría un estiramiento facial, porque usted sabe que es muy importante la imagen de toda mujer y conforme van pasando los años se van viendo las consecuencias. ¿Y por qué no quitarme unos cuantos añitos? El lifting o estiramiento facial es un tratamiento quirúrgico para retirar el exceso de piel en el rostro y el cuello y tensar sus músculos, eliminando así los signos de flacidez y mejorando el tono y brillo en el rostro. Esta intervención está especialmente indicada para mujeres y hombres a partir de los 45 años, que desean un tratamiento efectivo de rejuvenecimiento facial para devolver a su rostro la vitalidad perdida con el paso de los años. Tenga muchas precauciones, ya que en internet usted puede encontrarse con los famosos estiramientos faciales sin cirugía, que consiste en estirarle la piel con hilos, y esto a mediano o corto plazo podría traerle inconvenientes en su salud. Envejecer no es fácil para ningún ser humano. No arriesgue su salud por tratamientos no garantizados. Visite varios médicos, pero verifique la información recibida. Busquen páginas científicas avaladas por las sociedades médicas. Recuerde que en la web se puede colgar casi cualquier cosa. Un lifting es un procedimiento complejo, pero que en las manos de un médico calificado y registrado en la CENESIC tendrá un resultado sorprendente. Si usted quiere rejuvenecer unos años, el lifting facial es la cirugía que le conviene. Con este podría eliminar hasta 10 años de apariencia. Es muy importante que los pacientes sepan que el lifting o estiramiento facial, existen algunas zonas que nosotros podemos hacer este procedimiento. Muchos de ellos, por ejemplo, es normalmente en el tercio medio. También en la parte del cuello, aquellas pacientes o pacientes varones que ya tienen el cuello demasiado flácido, demasiado colgado y que también tienen estas dos como bandas o como dos agujeros que son las separaciones del músculo que se llama platisma. Además de eso también los pacientes y las pacientes que tienen esta frente demasiado arrugada, demasiada caída, que hacen que su mirada se vea súper cansada más que nada. Entonces esos son los 3 niveles en donde nosotros podemos trabajar con esto de lo que es el estiramiento facial o lifting facial. Es muy importante que los pacientes sepan que cada uno será un caso específico, que cada uno necesitará a veces solo el tercio medio, a veces tercio medio más cuello, en ocasiones todo, frente, tercio medio y cuello. Entonces es muy importante que el paciente sepa estas cosas y más que nada poder evaluarles de la manera correcta. En otras ocasiones también tenemos pacientes en los que podemos nosotros hacer, a más de esto de lo de lifting o estiramiento facial, tenemos que hacer, por ejemplo, cirugía de párpados superiores, párpados inferiores, para ir mejorando nosotros, obviamente, esa mirada, tener ese rejuvenecimiento que estamos buscando y principalmente darle lo que cada uno de los pacientes está buscando, que es ese rejuvenecimiento facial. Ahora, muchos de los pacientes también en el transcurso del envejecimiento o simple y llanamente por pérdidas muy drásticas de peso ahora con el advenimiento de lo que fue cirugía bariátrica y existe una baja de peso muy dramática, muy radical, en la cual el rostro cae, se arruga, pierde la textura y todo, también nosotros tenemos la opción que en el mismo procedimiento de lo que es el estiramiento facial o el lifting facial podemos hacer algo que se llama la lipoinyección facial.
Es decir, el momento en el que nosotros nos quedamos con estas líneas de expresión aquí en los surcos nasogenianos, estas arrugas tan grandes, las líneas de marioneta aquí en la parte de las comisuras labiales o de los lados de los labios, o en ocasiones también los pómulos que antes los teníamos levantados en la posición anatómica normal, van cayendo. Entonces, nosotros debemos devolver la estructura facial a todos nuestros pacientes para que se den cuenta que sí existe esta opción del rejuvenecimiento. Y muchas ocasiones también los pacientes nos preguntan, pero es que después de un estiramiento tal vez me quedo yo con esa cara de gato, con esa cara demasiado estirada y demás. Pues no, la verdad es que en la actualidad cambian muchísimo las técnicas de estiramiento facial o de lifting, en las que nosotros lo que buscamos es la anatomía, realmente la funcionalidad. Y es absurdo pensar que un paciente de 65, de 55 años se vaya a ver como un paciente de 20. Eso no se puede esperar en medicina, porque ahí es cuando se cometen estos errores, estos sobreestiramientos, estos labios que son extremadamente agrandados. Lo suelen comparar con personas, con actores tipo Guasón y demás situaciones, y realmente es un poco cómica esta parte, pero es muy importante que el paciente sepa que cuando nosotros hacemos esto, tenemos que hacerlo siempre con medidas. Una parte importante que los pacientes deben saber y deben conocer es que cada vez que nosotros sometemos a un paciente, en el caso de lo que es estiramiento facial o lifting, tenemos que saber hasta dónde llegamos con las medidas. ¿Por qué? Porque hay pacientes los cuales tienen esta zona de los cachetitos, lo que se conoce también como jowls, que se caen demasiado y te dan esa apariencia de envejecimiento rápido. Hay pacientes que tienen a veces 35 o 40 años y por una pérdida masiva de peso, esto cayó y nosotros tenemos que volver a reacomodarlo. En muchísimas ocasiones, en estos pacientes en los cuales solo se hace esta pequeña acomodación del rostro, el paciente regresa a su estado de edad habitual. Entonces es fundamental que el paciente, cuando viene a la consulta, nosotros hacerle una historia clínica correcta, nosotros hacerle una examinación verdadera a cada uno de los pacientes. Por eso es que les insisto a todos ustedes, cuando muchas veces me preguntan a mí en redes sociales el costo, realmente siempre tengo que revisarles a todos mis pacientes, porque la técnica quirúrgica va a ser específica para cada caso. Llámese en el caso del estiramiento facial, llámese en el caso de la blefaroplastia o cirugía de párpados, cuando hablamos de nariz, cuando hablamos de busto, lipo, de abdomen, de glúteos, en fin, de todas las cirugías dentro de lo que es el concepto de cirugía plástica, siempre es importante revisarle al paciente. Cuando más bien ustedes se presentan tanto en redes sociales como en televisión o simple y llanamente en radio o en cualquier sitio en donde les dicen, ¿sabes qué? Vente y te voy a hacer un combo de un estiramiento facial o un combo de alguna cosa de esas y te voy a cobrar tanto, X cantidad de dinero. Tengan sus dudas porque es muy importante que el paciente sepa que lo fundamental en esto es revisarle y que cada paciente va a ser específico para su tratamiento. Si bien es cierto, nosotros podemos utilizar técnicas similares en varios pacientes, en varias series de pacientes, pero tenemos que ser súper responsables con cada uno de ellos para poder darles el resultado que están buscando. Además de que es fundamental que se sepa una cosa, la cicatrización en cada uno de los pacientes siempre va a ser diferente. Hay pacientes, por ejemplo, que ya han pasado los 60 años, por ejemplo, que sus tejidos ya son más delicados, que sus tejidos ya han perdido mucho la elasticidad y son tejidos los cuales se van a inflamar muchísimo, se van a inflamar mucho más y tal vez el periodo de desinflamación o de moretones o equimosis pueden también demorar un poco más. Entonces, eso es importante que los pacientes sepan. Los pacientes más jóvenes cicatrizan relativamente más rápido. Los pacientes que se acercan a la tercera etapa de la vida, la tercera edad, van a cicatrizar ligeramente más lento. Por más de que en su juventud hayan cicatrizado rápidamente, conforme nosotros vamos envejeciendo, también la etapa cicatrizal va a ser menor. Entonces es importantísimo que cuando hablamos en este caso específico de lo que es estiramiento facial, siempre tengamos en cuenta cuál va a ser la fisionomía. Algo que nos ayuda muchísimo a nosotros los cirujanos plásticos es, por ejemplo, cuando nos traen fotos
cuando eran jóvenes, cuando tenían alrededor de unos 35, de unos 40 años, cuando el paciente estamos hablando pasado la década de los 50, 55 años. Pero cuando estamos hablando de los pacientes que tienen 40 años y que ya necesitan este tipo de procedimientos, ver fotografías de cuando tienen unos 20 años nos ayuda muchísimo para poder ver hasta dónde queremos llegar con cada uno de los pacientes. Y ver más que nada, principalmente, si es que es posible que el paciente llegue. Entonces, en ese sentido, quiero ser súper enfático con cada uno y cada una de ustedes, que siempre que hablemos nosotros del rejuvenecimiento facial, tenemos varios armamentos para poder llegar a ese objetivo que cada uno busca. También en muchas ocasiones tenemos que utilizar algo que se llama plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es algo que se utiliza muchísimo en la parte de rejuvenecimiento prematuro, en la parte de los pacientes que necesitan un rejuvenecimiento temprano, pero en la etapa postquirúrgica es fundamental, nos ayuda a nosotros, a los cirujanos plásticos, muchísimo, y en especial en mi práctica me ayuda muchísimo porque nos permite que el paciente recupere colágeno rápidamente, recupere elastina y principalmente una cosa fundamental es la cicatrización. La cicatrización para nosotros es algo fundamental. En el caso de lifting facial, y de estiramiento facial, es súper importante que los pacientes sepan siempre que esto tiene que ser hecho en quirófano. Siempre tiene que ser hecho en quirófano. Dependiendo las características de los pacientes, hay momentos en los que podemos utilizar nosotros un tipo de anestesia que se llama local más sedación, y hay otros pacientes en los cuales nosotros necesitamos anestesia general. ¿Por qué la diferenciación? Porque dependen muchísimo las características de la cirugía de cada uno de los pacientes. Eso es importantísimo que los pacientes conozcan y de que todos ustedes que nos están escuchando conozcan esta parte. ¿Por qué? Porque hay pacientes que me dicen a mí, lo que sucede es que yo tengo terror a la anestesia general, no quiero dormirme, quiero estar despierto y quiero poder hacer las cosas. De hecho, en muchísimos pacientes yo sí necesito eso, porque el momento en el que estamos haciendo la cirugía tenemos que hacer cierto tipo de gesticulación, es decir, movimientos del rostro. Tenemos que hacer cierto tipo de, en ocasiones, parpadeos, abrir la boca, girar el cuello para poder nosotros llegar exactamente hasta el momento en el que podemos hacer este estiramiento. ¿Por qué? Porque si es que nosotros lo hacemos en una posición estática y lo hacemos al ojo, entre comillas, podemos ocasionar errores en que puede quedar un sobreestiramiento o peor aún, que no sea el estirado adecuado y aún quede cierto tipo de caída del rostro. Por eso es fundamental evaluarle bien al paciente. Ahora, me van a preguntar qué pasa con el paciente que está dormido. Nosotros en cirugía nos encargamos de hacer estos movimientos y de imitar estas gesticulaciones y movimientos del rostro para poder ubicar el tejido en el sitio correcto que necesitamos. Bueno, ahora, muchas veces me preguntan a mí si es que esta cirugía puede tranquilamente ser del día. La verdad es que dentro de los estandartes de la cirugía, en especial en cirugía facial, tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, no es una cirugía de alto sangrado porque no lo es, los sangrados pequeños, que no sean bien controlados y que no se hayan colocado los drenes correctos en los sitios correctos, podrían ocasionar problemas. Ahora, también me preguntan muchísimo las cicatrices. Las cicatrices en ocasiones me dicen, pero es que se me va a notar la cicatriz, se me va a ver como antes, sí se veía en realidad, una cicatriz que atravesaba prácticamente la parte anterior o inicial del pabellón auricular. Pues la verdad no, ya cambió mucho la técnica y ahora se la oculta a esta cicatriz. Se la oculta realmente justo por el reborde del nacimiento de la oreja. E inclusive nos vamos por la parte posterior, siempre respetando los pliegues naturales de la piel. Eso es fundamental. Ahora, todos los pacientes siempre son ávidos de que yo quiero el resultado mañana por poco, ¿no? Que si es que yo me hago la cirugía el día lunes, el sábado yo tengo un matrimonio o tengo un evento social o alguna cosa y yo ya quiero estar bien. El lifting facial, el estiramiento facial como tal es una cirugía que demora su cicatrización, que demora su proceso de estabilización de la cirugía, del proceso postoperatorio demora. ¿Y por qué demora? Porque justamente el rostro, el mismo hecho de tener gran gesticulación, gran movimiento, una actividad muscular constante en la masticación, en la respiración, en el parpadeo, en el mismo habla, entonces ocasiona que la desinflamación del rostro sea más lento.
Al ser más lento también, obviamente, va a ocasionar en cierta forma y en ciertos pacientes un poco de ansiedad en no ver esos resultados de manera inmediata. Y es importante que el paciente sepa eso. No lo va a ver en una semana, aún quizás ciertas partes van a estar con algún moretón, con alguna equimosis. También vamos a ver hinchazón. Esa hinchazón puede llegar a durar 2 semanas, 3 semanas, en ocasiones, la parte grande de la inflamación, de la hinchazón. Más o menos al mes, como les he repetido en capítulos anteriores de esto, al mes ha desinflamado alrededor de un 60 a un 70% de la parte quirúrgica. Pero ese 30-40% restante demora tradicionalmente de 4 a 6 meses. Y la cicatrización completa de todo el acto quirúrgico va a demorar por lo menos de 9 meses a un año. Con esto no quiero decir de que al año recién van a ver los resultados, pero sí el paciente tiene que tener paciencia para ver unos resultados palpables, ver unos resultados satisfactorios y demás, por lo menos alrededor de 1 mes y medio a 2 meses. Eso es importante que el paciente sepa para que esté tranquilo, para que cada vez que se vea en el espejo realmente se dé cuenta de que todos los días va mejorando cada vez más. Los moretones, como tales, hay que tener en cuenta que hay pacientes los cuales se moretean y les dura a veces 15 días los moretones. Hay pacientes que se moretean y les dura 3 días los moretones. Entonces eso es muy particular de cada uno de ellos. Cuando ustedes escuchen que alguien le dice lo que pasa es que el problema es tuyo porque tú cicatrizas mal, no es verdad. Nosotros como cirujanos plásticos ventajosamente tenemos todos los armamentos a nuestra disposición para poder ayudarle a cada uno de nuestros pacientes a que desinflame rápido, a que cicatrice mejor y a que tenga un sinnúmero de mejorías más rápidamente o más prontamente y más adecuadamente principalmente. Pero también tenemos que tener en cuenta que sí existen fallos en la cicatrización, que ya son inherentes y genéticos de cada uno de los pacientes. Pero si es que hablamos nosotros que la cicatrización es culpa o fallo, sea del cirujano o sea en este caso del paciente, no, es una combinación de un sinnúmero de factores. Cuando les hablaba yo a ustedes, les hablaba anteriormente de esto, que podíamos combinar nosotros con lo que es los párpados superiores y inferiores, que se llama blefaroplastia, tenemos que tener en cuenta que la cirugía como tal nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A poder dar esa apariencia de que los ojos se ven más jóvenes, acompañados del estiramiento, pues obviamente el paciente va a tener un resultado mucho mejor, si es que lo necesita, obviamente. Cuando hablamos de lipoinyección o inyección de la grasa en las distintas zonas que necesitamos, es para poder devolverle ese volumen que ha ido perdiendo con el pasar de los años los pacientes, o en el caso de las pérdidas excesivas de peso, pues ese volumen que se ha ido perdiendo en el rostro. Entonces es muy importante que el paciente sepa que al inicio, por ejemplo en el caso de la lipoinyección, al inicio los pacientes a veces pueden tener sensación e inclusive pueden verse en el espejo con ciertas bolitas, ciertas irregularidades, ciertas condiciones las cuales no les puede gustar en un principio. Siempre y cuando después del procedimiento quirúrgico se hagan bien la parte de controles postquirúrgicos, en ocasiones masajes, los cuales son masajes que nosotros mismos les enseñamos a los pacientes, no son masajes profesionales, no es que necesitamos irnos a un sitio para que nos hagan un masaje facial, no funciona de esa manera. Si es que nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, pues todo esto va a ceder, todo esto va a quedar perfecto, todo esto va a quedar regular más que nada, que es una parte importante, y es fundamental que los pacientes sepan que una vez que nosotros hemos culminado la parte postoperatoria, en la parte postoperatoria siempre los cuidados van a ser indicados por nosotros. Aquí sí quiero ser súper enfático porque muchos pacientes llegan a la consulta después de que se han operado y nos dicen, lo que sucede es que mi amiga, mi vecina, mi hermana, mi tía, mi abuela, mi mamá, todo el mundo en ocasiones tiene algo que opinar. Ahora, no quiero con esto que piensen que los apoyos de la familia o los apoyos de las amistades no son valiosos. Es muy importante que el paciente sepa que dentro de la parte quirúrgica, nosotros como cirujanos sabemos qué guiarle, qué aconsejarle y qué pedirle al paciente que haga para que el resultado sea el mejor. Otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es la edad del estiramiento facial. A ver, como les había explicado al principio del programa, hay pacientes tan jóvenes como 38, 40 años, que han tenido una pérdida exagerada de peso, ha caído el rostro y necesitan un estiramiento facial, necesitan un lifting facial.
Y hay otros pacientes los cuales han pasado ya 55, 60 años y recién empiezan a ver los efectos de la gravedad y los efectos del envejecimiento. Entonces es muy particular a cada uno de los casos. Habrán pacientes los cuales necesiten operarse tan solo párpados, ya no será un estiramiento facial completo tempranamente a los 35 años. Y habrán pacientes los cuales recién empezarán a ver los efectos de la gravedad y del envejecimiento a partir de los 55 o 60 años. Es muy independiente de cada uno de los pacientes. Entonces es importantísimo que se sepa por dónde tenemos que guiarnos. Otra cosa que me preguntan con gran frecuencia dentro de lo que es el estiramiento facial es cuántos años me va a bajar. A ver, no es una medida, no es que si es que yo estiro un poco más, no es que si estiro yo 2, 3, 4 centímetros, le bajo 1 centímetro por año, o 4 centímetros por año, o 4 años por centímetro, perdón, o alguna cosa de esas. No, en realidad no. Siempre en el paciente lo que se busca es la armonía, siempre lo que se busca es la anatomía, es decir, que tenga una forma de rostro joven y sin haber perdido las características del rostro que llegó al quirófano. Es decir, si tenemos nosotros una señora de 55 años, lo que queremos ver es de que se vea una paciente elegante, que se vea una paciente bien tenida, bien conservada, que tenga una buena calidad de piel y que se vea joven. Tal vez el joven como unos 45 años. Sí, hemos logrado bajar unos 10 años. En pacientes en ocasiones podemos lograr bajar hasta unos 15 años, por supuesto. Pero nosotros no podemos pretender de que una paciente, por ejemplo, de 65, 67, 68 años, quiera verse como una paciente de 42. Si es que se empieza tardíamente el tratamiento de la protección de la piel y el tratamiento de la protección de los tejidos y demás, y empezamos tardíamente, recién a los 65, 68 años, y pretendemos nosotros regresar a los 45, eso va a ser prácticamente imposible. Algo que es fundamental, siempre los pacientes me preguntan, antes de la cirugía, me preguntan, ¿y puedo hacerme hilos? Estos famosos hilos que lamentablemente se los ve en muchos sitios, en muchos spas, en muchos lugares cosmetológicos, que les ofrecen maravillas, les dicen te voy a hacer 4, 5, 10 pinchazos, voy a ponerte unos hilos y voy a poder hacerte un estiramiento para poder dar ese levantamiento que estás buscando. A ver, no funciona de esa manera. Hay que tener en cuenta de que en la actualidad, lamentablemente, muchísimas de las técnicas a ciegas, como en el caso de los hilos, han ocasionado desastres. Entre esos mayores desastres es atrapamientos de tejidos, dolores crónicos, peor aún cuando son parálisis faciales porque hacen el atrapamiento del nervio. Entonces es importantísimo que los pacientes sepan esta circunstancia. Y los problemas pueden presentarse a veces tardíamente, a veces 1, 2, 3, 4, 6 meses más tarde. Entonces, no porque no haya sucedido nada, no quiere decir de que no va a suceder nada. Quiero que se queden con esto realmente, quiero que se queden con esto en cuenta, porque esto nos va a ayudar a que siempre nosotros podemos brindarles lo que siempre les he dicho durante todo este tiempo. Cirugía plástica segura. Para mí lo más importante es su salud, su bienestar y obviamente poder darles eso que ustedes están buscando. Les espero el próximo programa. Vengan, les espero a las 8 de la noche los jueves. Un gusto, que pasen muy bien. ¿Sabía usted que el lifting facial es un procedimiento recomendado para pacientes de 45 años en adelante?